esta hora quiero darle la bienvenida a los estudios de los desayunos en Quito al Procurador General del Estado, doctor Íñigo Salvador. Gracias por acompañarnos, muy buenos días. Buenos días. Bueno, como ya lo mencionaba, el día de ayer, tanto la fiscal general como usted formaron parte o tuvieron esta oportunidad de hacer los alegatos de cierre dentro de la audiencia de juicio por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016. Usted hizo una locución sostenida de cómo habría funcionado esta estructura para viabilizar fondos para Alianza País. ¿Cómo resumiría usted al cerrar este caso por parte de la Procuraduría de lo que resultó ser la trama de corrupción dentro del caso Sobornos? Muchas gracias. Bueno, primero quisiera comentarle que ayer finalizaron, después de tantos días, los alegatos de cierre. Terminamos a la 1:30 de la mañana con los alegatos de cierre de todos los procesados, de modo que ahora el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia se retirará a hacer las consideraciones necesarias antes de dictar su sentencia en los próximos días. Yo resumiría este caso como, de verdad, este es el juicio del siglo. Es un caso en donde tanto Fiscalía, y creo que a Fiscalía hay que felicitar efusivamente por el trabajo de investigación y el trabajo de acusación que ha hecho en este caso, la Fiscalía ha demostrado que de verdad existió una trama de corrupción liderada desde la Presidencia de la República con el apoyo y la coordinación de funcionarios de rango medio y alto de la administración pública, con la recepción de sobornos por parte de contratistas del Estado, destinados esos dineros fundamentalmente a financiar las actividades del partido de gobierno. Creo que la Fiscalía y la Procuraduría, en lo que a ella le ha correspondido, y ahora entro a hablar de qué es lo que le correspondió particularmente a la Procuraduría, han cumplido su propósito de demostrar dentro del proceso que efectivamente esto ocurrió. La Procuraduría General del Estado, como representante del Estado, que fue la víctima en este caso de delito de cohecho, recordemos que el delito de cohecho es un delito contra la administración pública y por lo tanto es el Estado el principal perjudicado. Hemos demostrado dentro del caso que el Estado efectivamente sufrió un perjuicio y que ese perjuicio debe ser reparado integralmente por los acusados cuando estos sean condenados dentro de la sentencia. Bueno, y precisamente una vez concluida esta etapa de alegatos de cierre, como usted decía, pues por ejemplo, la Fiscalía solicitó a este tribunal que se aplique la sentencia máxima, la condena máxima para 20 de los 21 procesados. Usted, al término o dentro más bien de su exposición, pues en algún momento dijo que, o pidió a los jueces, afrontar esta coyuntura y también decía que se debe aislar y erradicar a estos agentes de corrupción con una lección ejemplarizadora para todos estos corruptos. ¿Cómo espera que se traduzca entonces este pedido ya en el accionar de los jueces? Bueno, la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría se ha sumado a ello, han pedido la pena máxima, que en este caso de cohecho agravado es una pena de 5 años más, tratándose de todos aquellos que han sido acusados con agravante, 1/3 de la pena. Estamos hablando entonces de 6 años, 8 meses. Esto en función del principio de favorabilidad. Recordemos que el cohecho fue acusado a la luz del artículo 286 del antiguo Código Penal, que era la norma que regía al momento de los hechos y que por lo tanto es la que tiene que ser utilizada. El Código Penal establecía una pena de 6 años para este tipo de cohecho. Sin embargo, en función del principio de favorabilidad, se les debe aplicar la pena establecida en el Código Orgánico Integral Penal, el código vigente ahora, que es una pena menor. La pena prevista en el Código Penal era la de 6 años, la del Código Orgánico Integral Penal actual es de 5 años. Más 1/3 por la agravante de haber actuado en pandilla o, como dice el nuevo Código Orgánico Integral Penal, 2 o más personas. 1/3 de 5 años es 1 año 8 meses adicional, 6 años 8 meses para aquellas personas acusadas con agravante. Para aquellas personas acusadas con atenuante, en cambio, la pena es la de 1/3
de la pena mínima, que es 3 años. Por lo tanto, esas personas podrían ser condenadas, y digo podrían porque corresponde a los jueces decidir ahora, podrían ser condenadas a 1 año. Y obviamente la Procuraduría, como estuvo presente en el proceso como acusador particular, lo que ha demandado es la reparación integral. Aquí, en la introducción que usted hacía, se hablaba de una posición de la Procuraduría y una distinta de la Fiscalía General del Estado. Ahí quiero hacer una aclaración. No, en realidad la posición es unívoca. La Procuraduría General del Estado inicialmente demandó la reparación integral por un monto del triple del daño causado por la vía exclusivamente de los sobornos. Los sobornos equivalen en este caso a 7.600.000 y pico dólares, que por 3, que es el baremo que establece el artículo 286 del Código Penal, estamos hablando de algo superior a 23 millones de dólares solo por la vía de sobornos. Sin embargo, la Fiscalía introdujo este nuevo elemento, que es el elemento del monto total de los contratos, que deberá ser considerado por los jueces a efectos de establecer la reparación, que es un monto total de 1.130 millones de dólares, que servirá obviamente de base para los jueces para determinar el monto de la reparación. La Procuraduría obviamente acogió este elemento adicional planteado por la Fiscalía General del Estado y también propuso que ese sea el monto de la indemnización, el monto a considerar a efectos de la indemnización. Es decir, que sí coinciden en ese valor de 1.130 millones porque la Procuraduría decía 23 millones, con el cálculo que usted acaba de mencionar, pero que a eso se le sumaría el monto de los contratos firmados con las empresas involucradas. Es decir, que la cifra sí sería coincidente. Es una cifra coincidente, pero una cosa que sí quisiera aclarar, es una cifra propuesta al tribunal, y el tribunal sobre los elementos que hemos aportado, tanto las partes acusadoras, Fiscalía y Procuraduría, como los elementos de descargo que han aportado los diferentes procesados. Recordemos que los procesados están en diferentes situaciones. Hay unos que son funcionarios públicos, que son los que han recibido los cohechos, y hay otros que son contratistas del Estado, que son los que han ofrecido los cohechos. Y entonces, en función de cada uno de ellos, estamos hablando de 20 procesados, el tribunal determinará cuál es el monto de la indemnización y, sobre todo, cuál es la pena que a cada uno de ellos se impondrá. Ahora, de darse paso pues a esta pena o a esta reparación económica que han solicitado, también la pregunta que algunos se hacen es cómo lograr también que se pague o que paguen ese valor. Hay algunos de los procesados dentro de esta audiencia de juicio que tienen sus cuentas congeladas, por ejemplo. Entonces ahí surge también ese interrogante de cómo efectivamente se va a realizar ese pago. Sí, recordemos que una de las cosas que inicialmente se hicieron fue tomar medidas cautelares de tipo real, es decir, congelamiento de cuentas, embargo de propiedades inmuebles, etcétera, etcétera, de cada uno de los diferentes procesados. En función de lo que los jueces determinen, habrá que ver cómo cada uno de los procesados responde frente al monto final de la reparación que tendrán que pagar. A la Procuraduría General del Estado, por ser la titular de la acusación particular, le corresponderá, ya con una sentencia que dicten los jueces en este caso, ejecutar esa sentencia a efectos de recuperar todo lo que se pueda. Obviamente el monto es un monto sumamente cuantioso y habrá que ver qué tiene cada uno de los acusados en bienes con los que puedan responder frente a esta responsabilidad. Pero como digo, todo esto está aún supeditado a lo que los jueces decidan en el caso en los próximos días. Además de eso, hay una reparación que quizás podríamos ver, se ha solicitado desde el campo, desde el ámbito moral, quizás si pudiéramos encasillarlo en alguna manera, y es el hecho de que cada uno de los implicados reconozca públicamente a través de un medio de comunicación y acepte su responsabilidad dentro de esto. ¿Qué se busca lograr con este tipo de sanción? Como usted me mencionaba en la pregunta anterior, este caso no solamente trata de dinero, este caso trata sobre una seria lesión que se ha hecho a la moral pública. A partir de este caso, el común de los ecuatorianos piensa que el funcionario público es inmoral y corrupto por naturaleza, por definición, y por lo tanto el ecuatoriano no confía en la administración pública.
a fin de reparar de alguna manera esa grave lesión a la moral pública, este tipo de medidas simbólicas, como serían las que se han solicitado en este caso, una solicitud de disculpas, una satisfacción, como se dice en términos jurídicos, por parte de cada uno de los condenados, sería un comienzo. La otra medida que se ha solicitado es que se publique las partes pertinentes de la sentencia en los principales diarios del país, a efectos de que la opinión pública se entere exactamente de qué pasó y por qué se les condenó. Esa es la idea de un juicio como este. La verdad es que es la administración de justicia la única llamada en una democracia civilizada, la única llamada a dar lecciones ejemplarizadoras en la lucha contra la corrupción. Son los jueces a los que se han presentado los elementos de cargo y de descargo los que al final dicen: aquí hubo corrupción y por lo tanto esto debe ser sancionado de esta manera. Y la gente se entera de eso y comienza a creer, primero, en la administración de justicia tan vilipendiada, y segundo, en la administración pública en general, en la medida de que a futuro, viendo esta sentencia, los funcionarios públicos tendrán mucho cuidado de echar mano de fondos públicos. Ahora, si bien ya se está llegando a una etapa final dentro de esta audiencia de juicio, quisiera preguntarle si usted considera que se incluyó a quienes se debía, o que quizás quedó por fuera o quedaron por fuera algunas otras personas a las que se pudo haber incluido dentro de este proceso, de esta audiencia de juicio en el caso Socorro. Yo en eso soy muy respetuoso de las competencias de cada uno. La Fiscalía General del Estado es la titular de la acción pública penal y por lo tanto correspondía a ella solicitar la vinculación de quienes ella consideraba que debían ser vinculados. Pero no solo eso, a veces ocurre que el funcionario de la Fiscalía, en este caso la Fiscal General del Estado, puede tener toda la intención de vincular a varias personas, pero no puede hacerlo a falta de suficiente prueba luego de la investigación. La señora fiscal se ha manifestado ya en el sentido de que en los próximos días veremos otras investigaciones y otros procesos que son, digamos, derivaciones de este caso Sobornos 2012-2016. La justicia va a pasos no demasiado rápidos, pero sí firmes. Entonces yo sí creo que en el futuro estaremos viendo cómo esta trama de corrupción, que es solamente, alguien lo dijo, la punta del iceberg, va a irse develando, y la Administración de Justicia, con la intervención de los entes acusadores, en este caso Fiscalía y Procuraduría General del Estado, iremos desbrozando este difícil camino para que al final se haga la luz y se sepa, por lo menos en torno a este tema, cuáles fueron todos los hechos y quiénes fueron todos los responsables. Bueno, yo se lo preguntaba también porque siempre se cuestionó o estuvo expuesto el tema de Odebrecht, de si se debió incluir o no, ya que esta podía haber sido una posibilidad también para que se pueda dar una sanción contra esta empresa constructora. La doctora Daniela Camacho, en su auto de llamamiento a juicio, precisamente hizo referencia a este tema. Corresponde entonces a la Fiscalía General del Estado ahora enfocarse sobre la empresa Odebrecht, sus ejecutivos y representantes aquí en el Ecuador, pero también probablemente a muchos otros protagonistas de esta enorme trama de corrupción, que como he dicho, no es la única. Lamentablemente la corrupción en la contratación pública ha sido una lacra que ha manchado a la administración pública en el Ecuador durante muchísimos años. Por eso decía yo, esta será una señal para los corruptos de todos los tiempos, una sentencia condenatoria, en este caso será una señal muy clara para los corruptos de todos los tiempos, los que en el pasado delinquieron para que no vuelvan a delinquir y los que tengan la tentación de hacerlo para que sepan que se les viene una sanción ejemplarizadora. Y usted ya lo mencionaba y adelantaba lo que ha dicho la Fiscalía de que se abren quizás nuevos procesos por otro tipo de delitos conexos. Aquí se ha hablado de enriquecimiento ilícito, de peculado,
Y ahí le pregunto, señor procurador, si usted se sumará también como acusador dentro de estos procesos de investigación que puede realizar entonces la Fiscalía. Es mi obligación como Procurador General del Estado presentar acusación particular cada vez que el interés público se vea comprometido, naturalmente sobre la base de los elementos de convicción que pueda recabar la Fiscalía General del Estado. Pero sí, esa es mi intención. La Procuraduría General del Estado, a partir de este caso, sienta un importante precedente de intervención del Estado en la recuperación de los bienes que le han sido privados por vía de la corrupción. Así se hará. Bueno, y como usted ya lo mencionaba, eso está en mano ahora de ese tribunal, de los jueces, podrá tomar semanas, si es que consideramos el tiempo que le tomó, por ejemplo, a la jueza Daniela Camacho a llamar a los procesados o decir quiénes eran los que iban a estar dentro de la audiencia de juicio por el delito de cohecho, en este caso sobornos. Pero sí quiero preguntarle si usted considera que esta decisión que se vaya a tomar, dentro de los tiempos que se vayan a cumplir, puede tener alguna implicación en ese proceso electoral de febrero del 2021, considerando que quizás algunos de los hoy implicados en esta audiencia pueden tener aspiraciones electorales. Esa es la postura que ha querido posicionarse en la opinión pública. Yo puedo dar fe, al menos desde la óptica de la Procuraduría General del Estado, que esto no tiene ningún cálculo electoral. Y lo he dicho paladinamente en varios foros dentro y fuera del país. Este es un caso de sobornos en donde se lucha contra la delincuencia. Este no es un caso con dedicatoria para tal o cual procesado a efectos de que pueda o no pueda postularse a las próximas elecciones. Si por cualquier motivo la sentencia no puede salir antes de la inscripción, del plazo de inscripción, no pasa nada. Se seguirá con el proceso, porque recordemos que obviamente dentro del procedimiento penal están previstos recursos que pueden ser planteados. Esta sentencia que se dicte en los próximos días o semanas podrá ser objeto del recurso de apelación primero y posteriormente incluso del recurso de casación. De modo que hasta el mes de octubre de este año, que es cuando entiendo vence el periodo de inscripción de candidaturas, pudiera ocurrir que no tuviéramos una sentencia de ejecutoriado. Eso a la Procuraduría General del Estado le tiene sin cuidado. Lo que le interesa a la Procuraduría General del Estado es que las personas que sean encontradas responsables del delito de cohecho se vayan a la cárcel, purguen su pena y sobre todo resarzan al Estado por el daño causado, sean quienes sean, pretendan o no pretendan ser candidatos a futuro. Quiero agradecerle, señor procurador, en su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Muchísimas gracias.